Domingo 27 de agosto del año 2023, o sea, hoy. En estos momentos de búsqueda interior y reflexión espiritual, se destaca la creencia en el poder del Espíritu de gracia y su capacidad de brindar apoyo en momentos cruciales. La conexión con lo divino a través de la palabra de Dios han sido considerados a menudo como una fuente de orientación y fortaleza. En este contexto, se sostiene que el Espíritu de gracia actúa como un intermediario entre lo terrenal y lo trascendental, utilizando la palabra sagrada como el vehículo para proporcionar ayuda oportuna en los desafíos de la vida. En los siguientes minutos exploraremos a fondo cómo esta interacción entre el hombre espiritual, la gracia de Dios y la palabra divina pueden influir en nuestras comprensiones y expresión espiritual, a la cual de alguna manera u otra Dios nos ha dado el privilegio de poder manifestar en esta tierra. El Espíritu de gracia siempre usará la palabra de Dios como la conexión que hay posiblemente entre lo que Dios quiere comunicarnos y nuestra vida. Definitivamente que también el Espíritu de gracia utiliza la esencia, el mensaje del Señor para ayudarnos a manejarnos en esta vida en momentos más oportunos. Pero es importante nosotros no solamente tener el conocimiento de estas cosas, sino que también prestar atención, porque hay una línea muy delgada de la cual usted va a ver conmigo, donde la palabra de Dios siempre tendrá el poder, siempre tendrá la capacidad, siempre tiene esa seguridad de que cuando sale de la boca de Dios va a cumplirse lo que ella dijo, Sin embargo, he visto por años que hay lugares, hay individuos, hay personas a las cuales no toda la palabra de Dios se cumple en ellos. Ahora, aclaro, ¿será que Dios es infiel? ¿Será que Dios no tiene poder de no cumplir su palabra en ellos? No, totalmente no, porque he visto de la misma manera, bajo la misma circunstancia, quizás en la misma fecha, aunque las personas no se conozcan, que la misma palabra que le dio a este individuo A, que no tomó atención de lo que Dios dijo, la tomó el individuo B. Y vemos los resultados que son totalmente opuestos entre el A y el B. Eso significa que Dios sigue siendo fiel a su palabra, pero responde también a cuanto tú le crees a ella. Por favor, dame un amén que te convenza a ti de lo que acabas de oír. Por eso es importante que cuando tú vengas a la casa de Dios, tú vengas con un corazón abierto. Esa expresión corazón abierto no es un cliché ni un eslogan que yo aprendí de un hombre de Dios, sino es la verdad central para que nuestras vidas puedan realmente ser transformadas, sean cambiadas. De otra manera, posiblemente usted sí vaya al cielo, pero no se le vaya a ver las transformaciones o aquellas promesas que Dios ha dicho en la tierra que son para ti después de la salvación. Y lo que yo sí deseo es que esa palabra se cumpla todo en nosotros. Así es que el Espíritu de gracia usará la palabra de Dios para darte la ayuda oportuna, para inducirte, para hablarte, para traerte el consejo divino. Pero esa palabra de Dios necesita que esos oídos sean abiertos y que ese corazón esté respondiendo a su voluntad, con el fin de que usted y yo podamos recibirla para ver aquello que Dios nos ha dicho. 2 veces acabo de mencionar esto. Alguien debe estar necesitándolo. Salmo 107, versículos de 17 al 20. Gracias, Señor, por el espíritu de sabiduría y de revelación que hay en este lugar. Versión 60, a ver, precioso. A ver si empieza como lo tenemos aquí, si no le cambiamos la versión.
Salmo 107, verso 17. Thank you, Lord. Dámelo en la Nueva Traducción Viviente. Ok, perfecto, me gusta ahí. Veamos lo que dice la Escritura, que es de donde yo saqué ahora lo que yo inicié diciendo. Algunos fueron necios. Necios es una palabra que muy poco se quiere escuchar de alguien. Es una palabra que muy pocos a veces queremos escuchar de otros hacia nosotros, y en este caso mucho menos queremos escucharla de Dios. Sin embargo, en el lenguaje de Dios también hay gente sabia, pero también hay gente necia. Sin embargo, Dios desea que nosotros podamos estar en el carril, en el vehículo, en el transporte de los que somos sabios, de los que respondemos a la voluntad de Dios. Por eso dice, algunos fueron necios. Ese alguno me habla de que no todos son así. Y eso me da esperanza, porque puede ser que entre esos todos estamos nosotros. Esta palabra necio significa, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, esto no lo saqué del diccionario bíblico ni del Strong, solamente porque el Strong habla de necio, insensato, habla de falto de sabiduría, es lo único que dice. Y ahora después le explico por qué conecta falta de sabiduría. Bien, dice, algunos fueron necios. ¿Qué es esta palabra necio según la Real Academia de la Lengua? Dice, persona que insiste, mira, capta, persona que insiste en sus propios errores. A ver, yo quisiera que tú le dijeras al que está al lado qué significa una palabra necio, de acuerdo a lo que acabas de leer. Compártelo con el que está al lado. Que insiste en sus propios errores. Es una persona que insiste en sus propios errores. Y si fuera, dice, insiste en sus propios errores, o se aferra a ideas o posturas equivocadas. Eso es lo que significa la palabra necio. O se aferra a ideas o posturas equivocadas. O sea, una persona necia es aquella que por ignorancia, ahora viene la expresión sabiduría, que por ignorancia no recibe lo que por sabiduría está cambiando su manera de pensar. Por eso es que en una ocasión Jesús le dijo a algunos discípulos, le dijo, vosotros sois duros de corazón. Eso no habla de que eran duros de aquí, hablando de la estructura ósea, sino que estaba hablando, ustedes son personas que tienen ideologías que no permiten ser derribadas por la verdad que yo les traigo. Así que la palabra necio va más allá que solo una ofensa, o de pronto lo que a veces se nos dice, ¿no? Como que es una palabra un poco despectiva, y de verdad que sí lo es, pero yo quiero que usted rescate el por qué se mencionaban estas palabras en el antiguo pacto, e inclusive en el nuevo pacto se mencionan, quizás usando ya otros términos, pero viene con el mismo significado. Así es que una persona necia es una persona que insiste, no es una persona que se equivocó porque no sabe, y luego que sabe, recapitula, regresa. Ya en el momento que una persona recapitula, regresa, esa persona sale de ese estado de ignorancia, para que esa persona entonces se le pueda catalogar como una persona sabia, inteligente, porque respondió de forma positiva, correcta, a la voz de alerta que el Señor le envió. Así es que esta persona se aferra a las ideas y posturas equivocadas. Y ahora viene el punto, porque hay gente que tiene las ideas, tiene el pensamiento. Ahora, el único que puede ver ideas y pensamientos es Dios, es el Espíritu Santo. Inclusive hay otro, usted mismo, porque usted sabe lo que usted piensa. Amén. Amén. Entonces siempre he dicho esto, si yo lo sé, lo sabe Dios. Y aquí viene esto, y si lo sabe Dios, es cuestión de tiempo para que lo sepa otro.
demostrando con ellos, mira, aquí viene, se aferran a sus propias ideas y posturas equivocadas. Ahora viene, demostrando. Porque hay una etapa donde tú estás en error y estás equivocado o estamos equivocados, pero mientras nosotros no lo manifestemos, posiblemente no nos demos en evidencia en nuestra postura. Amén. Pero llega un momento en que la necedad persiste tanto en un individuo en seguir el patrón de conducta que no nos funciona, que llega un momento en que esa persona ya no piensa así, ya no tiene ideología así, sino que actúa así. Y es ahí donde la persona, otro, le dictamina necio, falto de sabiduría, porque ya físicamente se están viendo los rasgos de la terquedad en persistir en sus propios errores. Mientras esa persona no demuestre físicamente su equivocación o su falta de sabiduría o su necedad, yo o usted no podemos decir esa expresión. Pero ya Dios, como lo está viendo y lo sabe, si lo dice así. En esta mañana yo estoy hablando del Espíritu de gracia que nos capacita por medio de su palabra para que nosotros podamos salir adelante en medio de cualquier situación. Y lo primero que en esta mañana yo le pido y le ruego por las misericordias de Dios y por el gran amor que el Señor tiene por usted, es que usted y yo siempre mejor nos sale responder a su llamado de atención. El Salmo sigue diciendo, Padre, gracias, Señor. Algunos fueron necios, no todos, pero algunos. Sin embargo, dice, va a hablar de esos necios y también de los algunos que no lo fueron. Dice que el necio se rebeló o se rebelaron. Mira, los necios se rebelaron y sufrieron por sus pecados. ¿Ok? Te voy a trasladar al nuevo pacto. Una persona sufre consecuencias de pecar, de errar, de la necedad, de la falta de sabiduría, porque Satanás te va a ganar ventaja por falta de conocimiento. Entonces, no es que aplica lo del antiguo pacto hacia mí, sino que ahora, como yo soy un hombre lleno de Dios, tengo la capacidad de sacar la sabiduría y responder a la voz de Dios ahora en este pacto, porque yo soy un contenedor de ellos. Cosa así que en el antiguo pacto no lo era. Sin embargo, para nosotros es una sombra del bien venidero. Hoy nosotros hemos decidido, y hablo por usted, porque para no decir yo, pero quiero meterlo a usted por la fe. Hemos decidido a no caminar en necedades. Hemos decidido a responder a lo que Dios dice. Si Dios nos dice, hijo, quiero que seas altruista con alguien, yo no quiero ser necio en decir, no, yo no lo voy a hacer. Hijo, yo quiero corregirte en esta área. Nosotros vamos a ser sabios y vamos a decir, sí, Señor, gracias, porque yo sé que tú me quieres madurar. Amén. Porque todo eso tiene que ver en que tú te estás oponiendo a un estado de necedad o de falta de sabiduría, que posteriormente, si nosotros no corregimos a tiempo, y esto es así, precioso, míreme, por favor, si usted y yo no corregimos a tiempo, el pecado nos va a alcanzar. No hablé de perder su salvación. Dice, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. Dame lo que sigue. Y fíjese lo que sucede en una persona que empieza a sentir desesperación producto de su falta de abrir el corazón a lo errado o equivocado que está.
No podían ni pensar en comer. ¿Alguna vez a usted o a mí se nos ha ido el apetito por pensar? ¿Sabe qué es eso? Un pequeño estado de necedad. ¡Ay, no! No, sí, porque se supone que si usted sigue confiando en la palabra de Dios, a usted el apetito no se le debe ir. Pero cuando usted dice, no, no puedo ni comer por esta situación. ¿Vino New Creation hoy? No se me ofenda, por favor. Aquí estamos hablando sabiduría. Amén, amén. Es un espíritu de necedad que quiere llegar a nosotros, que quiere controlar nuestras emociones. Nosotros lo que vamos a hacer es a responder. Responder a decir, no, yo confío en Dios, no en mi propia justicia. Yo voy a confiar en Dios, no en mi propia habilidad. Y yo voy a sujetarme a la verdad de Dios, que es mejor a la idea o al pensamiento o a la forma en la que yo voy a ventilar este asunto. Y es ahí donde posiblemente el estado que puede empezar con negar lo que Dios está diciendo de forma mental cambia, porque la palabra de Dios empezó a penetrar en nuestros pensamientos. Y evidentemente, si usted cambia su manera de pensar, usted va a cambiar su manera de vivir. Dice que por causa de su necedad, por no permitir a Dios cambiar sus pensamientos, su ideología, su forma de ser, no podían ni pensar ni comer. Y estaban a la puerta de la muerte. Esta palabra muerte, yo a nadie se la atribuyo a muerte física, porque yo no soy el que da la vida ni tampoco el que la quita. Pero sí hay muertes, que es separación de cosas. Si usted tiene un problema con su familia, con su esposa, usted tiene un problema con su esposa, su esposo, y la esposa o el esposo están queriendo dejar. Padre Santo, vamos, revélame lo que quiero decir, no a la gente, Señor. Si usted y yo vamos a decir, yo tengo un problema con mi esposa, pero la situación nace de una necedad mía. Y yo oigo la voz de Dios y no quiero responder a la voz de Dios, pues el pecado me va a alcanzar y la muerte puede llegar. ¿Y qué es muerte ahí? Es que yo puedo tener cosas que se separan. ¿Sabe que la mayoría de los divorcios, sí, divorcios en la iglesia, son el resultado de necedad? No tiene que decir amén. Usted nada más quédese tranquilito y diga, Señor, gracias por tu palabra, porque algún día usted se va a casar, o si ya está casado, ya sabe cómo atacar al diablo. No al esposo, al diablo, que es el que trae los pensamientos. Cuando una persona dice, no, el diezmo no es de este tiempo, eso es necedad. Ay, nadie dijo amén. Si ustedes todos son diezmadores, ofrendadores. Cuando alguien dice, no, es que la sanidad no es para este tiempo, eso es necedad. Tienes una manera de pensar que evidentemente no va acorde a lo que Dios ha dicho. Cuando usted de pronto tiene una postura por años y de pronto usted dice, no, esa no es porque así me enseñaron y la trayectoria. Bueno, es posible que haya sido necedad hasta que usted vea la luz. O sea, ¿cuándo se hace necedad al público? Cuando usted lo expresa y luego de expresarlo la palabra de Dios viene y usted no cambia ese pensamiento. Porque está insistiendo en ese estilo de vida, está insistiendo en esa conducta, estamos insistiendo en esa forma de pensar. Y ya te dije que cuando hablo de forma de pensar es porque ya traspasó tu estilo de vida, traspasó nuestra forma de conducirnos en nuestro diario vivir. ¿Puede creer? Sí, lo va a creer, que hay gente que en el año 2023 dicen que no es necesario congregarse. No es que no de vez en cuando, no es necesario. Doctrina que vino en la pandemia, que no es necesario. Yo digo, no, yo creo que lo que tú le estás huyendo es al pastoreo personal, porque en la casa nadie me pastorea. Ay, si yo soy el hombre de la casa, menos, porque como dicen que es el hombre de la cabeza. Bueno, por ahí vamos. Señor, levante sus manos.
Padre, gracias por tu palabra. Corrígenos, enséñanos, Señor, a ser mejores y a salir de todo esto con el fin de ser victoriosos en nuestro diario vivir. No podíamos pensar en comer, dice, por causa de la necesidad, y estaban a la puerta de la muerte, de la separación de muchas cosas, de perder muchas cosas. Pero luego ese hombre o esa mujer que está experimentando esta situación, al oír entonces lo próximo que tiene que hacer y lo hace, es entonces donde estos versos cambian la tónica y dicen, socorro, Señor. Es alguien que aparentemente da a entender que en alguna etapa de su vida escuchó a alguien decir que cuando estés en una situación adversa, por causa de tus pensamientos, por causa de tu ideología, por causa de tu razonamiento, aún así tú puedes venir con humildad al Señor y el Señor escuchará la humildad de tu corazón. Socorro, Señor. Dice, clamaron en medio de su dificultad. ¿En qué estaban? Dice ahí, en medio de... Eso se llama la consecuencia de nuestra postura. Mire, precioso, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Yo he tenido gente linda que yo le he dicho, eso no te conviene, papá. No, yo lo soñé. Yo lo vi en visión, pastor. Precioso, por favor, eso no es. Y como ellos me aseguraron que el ángel Gabriel vino y les dio el mensaje, pues lo único que yo hago después de que yo les doy la palabra es decirle, Señor, ayúdalo. Y generalmente siempre pasa lo que no debió haber pasado. Ahora, no todos reaccionan así, porque hay gente muy inteligente. Dice que clamaron en medio de sus dificultades. Y note lo que sucedió después que claman. Y Él los salvó. ¿Cómo dice? Y Él los salvó. ¿De cuántas? Y Él los salvó de su aflicción. Y creo que en la otra versión dice de todas sus aflicciones. Ahora, ¿cómo? ¡Ay, Padre Santo! Gloria a Dios. Ahora viene cómo te salva. ¿Sabe? Que yo tengo una expresión muy panameña, que a veces hay que separar los niños de los adultos en cuestión de la palabra. Hay mucha iglesia que por causa de la poca enseñanza de la palabra se mantienen niños y no entienden mensajes como estos. Pero yo por la fe creo y estoy convencido que aquí yo tengo gente lista para comerse todo el cordero hasta los cascos de él. Socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de todas sus aflicciones y su aflicción. ¿Cómo ahora los salvó? Vamos a ver cómo los salvó, porque una cosa es decir, Señor, me arrepiento de esta manera de pensar, me arrepiento de haber conducido de esta manera, Señor, soy necio, fui necio en esta parte. Entonces nada más dice que los salvó. Ahora, ¿cuántos quieren saber cómo los salvó? Ah, no, todavía no están convencidos. Vamos a ver, ¿cuántos quieren saber cómo Dios los salvó? Aquí viene. Verso que sigue. Gózate. Gózate, santo, gózate, santa. Envió su palabra. La gente quiere que Dios le envíe el dinero. La gente quiere que Dios te envíe la casa que necesitas. Te estoy enseñando, precioso, aprendamos este principio del evangelio. Usted quiere que todo eso se manifieste, pues entonces reciba la palabra. Mire, ¿sabe qué es lo más lindo?
que algunos de ustedes, posiblemente no a todos, pero yo les he enseñado por el Espíritu Santo que usted tiene todo en su espíritu. Pero ahora el Señor quiere enseñarle cómo sacar eso de adentro. Entonces, porque hasta en esos principios podemos tener necedad de decir, no, eso no es así, hay que hacer esto. Y usted puede caer en eso y prolongado por años y años la manifestación de lo que Dios ya le prometió. Amén. Puede pasar. Por eso el Señor nos habla, porque Él quiere que lo que reste del año, escúcheme bien lo que estoy diciéndole. Si usted agarra este mensaje precisamente de este día y usted hace o hacemos los correctivos correctos, yo creo que posiblemente antes que termine el 23, Dios a usted lo puede sorprender por cómo recibió su palabra. Yo no lo estoy prometiendo. Si yo algo le estoy motivando es por lo que Dios ha dicho. Envió su palabra. ¿Y qué dice la escritura ahí? Y lo sanó. Quiere decir que la necesidad de ellos era. La necesidad de ellos era salud. Pero ¿qué envió Dios? A ver, fuerte, ¿qué envió Dios acá? ¿Qué envió Dios acá? ¿Qué es lo que rechaza a la gente hoy? ¿Qué es lo que le tuerce el diablo a la gente de los púlpitos? ¿Qué es lo que Satanás hace que usted y yo no queramos leer? Pero si se lee un paquín se lo lee todo. Si se quiere leer la crítica se la lee todo. Es más, quiere saber ya la noticia de mañana. Por eso Satanás pelea la pureza de la palabra. Porque él sabe que si usted no tiene la luz de la palabra, usted puede tener razonamientos ignorantes que le catalogan delante de Dios como necedad. Es un actuar erróneo de cosas de las cuales no le están dando resultado. Déjeme tomar un poquito de agua, mi santo. Uy, usted perdone que, bueno, pero usted yo me imagino que tiene algo para beber. Porque esta parte del cordero puya y uno tiene que empujarla con algo. Dice que envió su palabra y los sanó, los salvó, los protegió, les proveyó, les manifestó de aquello a lo que les había llevado aflicción. Eso también significa que Padre Santo, que la palabra lo primero que viene a hacer es a convencerte a ti que la manera que tú lo estás haciendo no es solo recibirla como la recibo. No, es que cuando usted y yo recibimos la palabra, se va a notar como cuando recibimos la necedad. Se va a notar en que usted va a responder a Dios. Se va a notar en que usted va a cambiar de acuerdo al pensamiento de Dios. No es solo la recibo, porque mucho se hace, yo recibo la palabra, yo recibo la palabra. Sí, un contenedor de palabras, pero ¿qué de los cambios que la palabra de Dios dice? Vamos, ¿te acuerdas la semana pasada? Y conoceréis la verdad. Pregunto, ¿cómo te hace libre entonces esa verdad? Conociéndola. Te pregunto, conociéndola. Si me dices que sí, no has leído todo bien el contexto. La Biblia dice que no es solo conociendo la palabra, sino sabiendo la palabra y haciendo los cambios que esa palabra está pidiendo. Es cuando verdaderamente usted experimenta la libertad. Por eso le pregunté a algunas personas, ¿usted es libre? Sí, soy libre. Y yo digo, hay cosas todavía que no están produciéndose en libertad. Porque si verdaderamente fuéramos libres, entonces caminaríamos conforme a la palabra. Ahora, usted me pudiera pensar, ¿y usted es libre, pastor? Yo le diría, en algunas áreas y en otras necesito con urgencia ser libre todavía. Esa es la posición de este hombre de Dios. No sé si usted ya llegó, le felicito. Por eso yo no puedo renunciar, no puedo rechazar la palabra de Dios. Aleluya, ¿puede dar un gloria a Dios? Envió su palabra y los sanó. Envió su palabra, los prosperó.
envió su palabra, los libró. En la versión 60 dice, y los libró de toda su ruina, los libró de todo lo que daña. Eso es lo que dice la versión 60. En esta dice, y fueron arrebatados, o los arrebató de las puertas de la muerte. Ya sea que se diga de una forma o de otra, lo importante es que me libró. Pero él dice que envió su palabra. ¿Cuánta palabra Dios nos ha enviado en este año? Y usted dirá, Padre, gracias por tu palabra, porque las veces que tú le enviaste y yo la puse por obra, yo fui librado. El punto es, ¿cuántas veces envió Dios su palabra y por alguna razón no sucedió lo que la palabra de Dios dice? Ahora yo diría, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque Dios no va a mentir con su palabra. Si Él dice que en la aceptación de su palabra está tu sanidad, si Él dice que en la aceptación de su palabra está tu prosperidad financiera, si Él dice que en la aceptación de su palabra está la santidad que tanto necesitamos seguir reflejando, entonces quiere decir que en cada área de esas a la que yo todavía no he visto algo y se me refleja, entonces quiere decir que la palabra de Dios empezó a ser funcionable en mi alma. Padre Santo. Dice que envió su palabra y lo sanó. Como Satanás sabe el método, sabe que Satanás sabe, o sea, Satanás no sabe lo que piensa Dios. Lo sabe, ¿verdad? Ok, sépalo. Satanás no puede saber lo que piensa Dios. Satanás lo que sabe es que muchas de las cosas que Dios pensó, las escribió. Lo que Satanás sabe de Dios es lo que está escrito en su palabra. Por eso él le dijo a Jesús palabras que Dios había dicho en el antiguo pacto, pero no se las dijo de forma correcta. ¿Sabes con qué fin? Para que Jesús cayera en necedad. Por eso Jesús nunca le dijo a Satanás, eso no está en la Biblia o no está escrito así, o sea, no está escrito, o sino que le dice, está escrito. Lo que Jesús enfatizó es, no está escrito, o sea, está escrito algunas palabras que tú dices, pero la esencia de lo que tú estás diciendo es lo que no está escrito. Es lo que no está escrito. Porque Jesús sabe, Padre Santo, Jesús sabía como humano que la manifestación del éxito de Él en la tierra consistía en vivir de toda palabra que salía de la boca de Dios. Él mismo lo dijo. ¿Y sabe lo que significa esa expresión? Jesús le estaba diciendo a Satanás, Satanás, no me vas a envolver con tu necedad. Yo quiero vivir de la sabiduría que viene de mi Padre. Para muchos de nosotros estar en una iglesia solo representaba una cuota financiera. Quizás usted tuvo un buen pastor y me preguntaría por qué se fue. Eso usted lo responderá con Dios. Pero la mayoría de nuestras iglesias hoy en día nos vieron como números, como cuando usted va a PriceMart y usted urgentemente va a comprar un paquete para depositar sopa, y usted urgentemente y le toma tanto interés a esa ¿cómo se llama eso? Esos envases. Uy, porque si a usted le dicen no hay, usted siente no hay que irlos a buscar, porque en ese momento para usted esos envases desechables son importantes. Y muchas veces hemos estado en entornos así donde gente nos ha visto como vasos que mientras sirvan para tener algo que yo pueda sacar provecho, son importantes.
Yo vengo a hablarle la verdad de Dios, porque esto no se puede volver a repetir. Hubo alguien de la historia que habló acerca de la invasión y dijo: quien olvida la historia es propenso a repetirlo. Nosotros no vamos a dejar, no vamos a permitir que el pensamiento esté para que nos cause daño, sino que vamos a tener un referente de qué es Dios y qué no es Dios, para que usted y yo sigamos caminando en sabiduría y no en necedades que a veces son impuestas en nuestros pensamientos por la manera en que nos dicen las cosas. Pero lo bueno es que dice que Dios envió su palabra y lo sanó. O sea, lo que Dios va a usar para liberarte del espíritu que quiera venir a turbar tus pensamientos de una manera de pensamiento es la palabra de Dios. Y ahora viene lo interesante. Y la palabra de Dios, es verdad que en el antiguo pacto venía a través de profetas. Posiblemente también habían reyes como David, que era todo casi junto, profeta, rey, era todo casi. Y venía la palabra de Dios por él. Sin embargo, hoy aclaro esto, la palabra de Dios puede venir en la boca de cualquier hombre de Dios santo. Y si usted y yo no tomamos atención a lo que Dios nos está diciendo, fácilmente podemos caer en necedad. Y me he dado cuenta que la necedad te dice que no escuches a alguien porque no sabe lo que tú sabes. Se llama menosprecio. Se llama menosprecio. Se llama orgullo. Deme un pasaje, con gusto. Balaam. Una mula le habló y era Dios. Y él ni siquiera entendió que era Dios. Es más, estaba tan embelesado en su propio error que ni siquiera se dio cuenta que la mula estaba hablando. Es importante, porque escúcheme, precioso, Dios va a usar a tu esposa. Ningún varón, nada más Carlos o yo. Dios va a usar a tu esposa, amén. Pero esposa, Dios va a usar a tu esposo. Puede usar un hermano de la congregación o fuera de la congregación para traerte corrección en amor. Lo peor que podemos hacer es levantar un muro y decir, en esta mañana yo hablaba con una santa y yo le decía, usted tiene palabra para corregirme a mí. Y me dijo, mejor pastor, qué bueno. Lo dijo textualmente así la santa. Qué bueno. Sí, porque ella me lo dijo. Pero vengo yo y le digo, pero asegúrese que sea la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, porque entonces sería otra necedad. No es lo que yo imagino, no es lo que yo creo, no es lo que la experiencia me dice. No, a mí aconséjeme, a usted deben aconsejarle de acuerdo a la palabra de Dios. Porque ella es la que funciona. El que la recibe va a hacer que esa persona cambie, sea transformada. ¿Alguien dice aleluya? Envió su palabra y lo sanó. Es la palabra de Dios la que va a venir. No va a venir la manifestación primero, es la palabra de Dios. Pero como Satanás sabe que es la palabra, por eso nos pone resistencia a ella. Ahora nosotros sabemos cómo opera Satanás. Por eso ahora lo que menos queremos o debemos hacer es resistir a la palabra, sino recibir. Vamos, por favor. Recibir la palabra de Dios. Recibirla es hacer los cambios que ella trae. Ahora, veamos los resultados entonces como hemos dado de recibir la palabra. San Juan 6:63. Y veamos por qué es importante recibir la palabra y afirmar por qué la palabra de Dios es la que me va a ayudar a mí a resistir a toda necedad que pueda llegar a mi alma. Veamos lo que dice San Juan 6:63, 60, versión 60. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ahora, todos nos sabemos ese texto y lo repetimos y todo el mundo feliz porque lo repitió y se lo sabe. Ok, vamos a ver. El Espíritu es el que da vida.
La carne para nada aprovecha. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la carne ahí? Porque si usted dice, esta es la carne. No, ese es un vestido. La palabra carne ahí, en el original, no es, creo que hay la palabra carne ahí viene siendo, no es sark es cuerpo, Padre Santo, gracias. Pero esa palabra carne ahí es algo opuesto a la voluntad del Espíritu. Entonces, escúchame esto, lo opuesto a la voluntad del Espíritu no nace en ti, porque ya tú eres de la naturaleza divina. Entonces, lo opuesto es lo que viene de afuera. Así es que lo que en contraposición a ese verso es, ¿qué es la carne? Es el deseo de pensar o tener una ideología que venga no del Espíritu, sino de cualquier otra corriente ideológica que le haga a usted accionar en su cuerpo de forma contraria a la voluntad de Dios. Ahí es que dice, esa es la palabra carne ahí. No, gracias Señor. La palabra carne ahí es soma. Sark, soma. Sark en el sentido de fly, cuerpo, camisa, y soma es esclavo de. Son dos palabras que usted se va a encontrar en la palabra carne. De acuerdo al contexto, usted lo va entonces a entender. ¿Por qué le digo yo que aquí tiene que ver con un tipo de pensamiento manifestado en el cuerpo? Porque dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Y cómo te da vida? A ver, ¿cómo Dios le dio vida a alguien? Sí, Señor, por medio de Jesús. ¿Y Jesús quién era? El verbo hecho carne. Así es que usted no recibió una imagen, usted recibió fue el consejo de Dios en una persona. Alguien dice aleluya. Dele un aplauso al Señor para espantar un poquito el sueño, ¿eh? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Los pensamientos fuera del Espíritu, los pensamientos fuera de la vida espiritual que hay en ti, de nada aprovechan. Nos van a mantener en necedad. Usted quiere tener una familia con éxito, quiere que su familia, al igual que la que deseamos nosotros, seamos gente que podamos lograr todo en el Señor manifestado. Pues entonces debemos vivir de las palabras del Espíritu para echar fuera toda necedad, todo pensamiento de ignorancia que no nos permita ver a plenitud lo que Dios nos ha prometido. Y luego Jesús dijo, pero las palabras, ahí te das cuenta que ya tienen que ver con palabras que salen de la vida espiritual versus palabras que vienen de otra fuente. ¿Te acuerdas de la palabra fuente? Cuando te hablé de la palabra fuente para los escritores, ¿te acuerdas? Siempre los escritores dicen, mi fuente es esta, porque ellos están repitiendo lo que otro dijo con anterioridad. Es fuente. La fuente suya es lo que Dios ha dicho. Las palabras, aquí viene, las palabras que yo os he hablado. ¿Qué palabras? Ahora, ¿quién está diciendo eso? A ver, ¿quién está diciendo eso? Vamos, dilo fuerte, que se te despeguen los labios. ¿Quién está diciendo eso? A veces yo lo pongo a repetir a usted. No es por molestar, es para que usted active su oír. Y perdóneme, precioso, yo sé que cuando usted está en un lugar donde usted comanda, la gente le obedece. Permítame ayudarlos en este momento. Amén. ¿Sí? ¿Ok? Mira esto. Mira, las palabras que yo os he hablado ¿son qué? Espíritu, y son vida. Ahora, cuando ahí dice la palabra vida, entiéndase que no solo es el respirar, sino es que lo que Jesús está diciendo, que las palabras que Él da no solamente te dan la apertura a la vida espiritual, sino que también te dan la capacidad de que si tú te aferras a esa palabra, producir los cambios de tu vida humana. De tu vida humana, de nuestra vida humana. Padre Santo, ¿qué dice Salmo 119, 49 y 50? 49. Recuerda la promesa que me hiciste
Dice aquí, recuerda la promesa que me hiciste. Mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas. Salmo 119, 49. Ajá, ok, ahí. Acuérdate de las palabras que ha dado a tu siervo. Dame la 60, la nueva traducción viviente. Recuerda la promesa que me hiciste. Es mi única esperanza. Ahora, ¿qué es la promesa? Usted una vez imagina el objeto. ¿No? ¿Sabe qué es ¿sabe lo que es? ¿Cómo? Ponme el verso, precioso, ponme el verso. La promesa, ¿sabe qué es? La palabra. Escúcheme. Usted no me da cuando usted me da algo y me lo da sin habérmelo dicho, eso es un regalo. Cuando usted me dice que me va a dar algo y usted me lo entrega, usted cumplió a su promesa. ¿Quiere que le diga algo? Cuando yo le creo a usted, cuando en el momento de su boca salió. Padre Santo, desde el momento en que usted me lo dijo, yo le creo. Ahora, si yo le creo a usted que es un hombre que está en transformación, si usted me cree a mí que soy una persona que voy hacia la madurez, ¿cómo no creerle a Dios que es la plenitud de todo lo que realmente es? Alguien dice aleluya. ¿Cómo no creerle a Él? Para los cambios, transformaciones. Tu promesa, tu palabra renueva mis fuerzas y me consuela en todas mis dificultades. Salmo 119, 91, y con este terminamos por el día de hoy. Salmo 119, 91. Tus ordenanzas. Gracias a Dios usted salió de ese lenguaje de ley. Tus ordenanzas, sí, no matarás, no jugarás. No, olvida eso. Ve más arriba, sube. No te quedes en las tablas, sube. Vete a la plenitud, vete a donde está el escritor de las tablas. Tus ordenanzas, ¿sabes qué para mí es eso? Tus palabras, tus consejos. Tus ordenanzas, tus palabras, tus consejos siguen siendo, Padre Santo. Oh Señor, gracias por siempre enviar tu palabra a tiempo para sacarnos de la mentira o de la necedad. Señor, gracias. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué dice hasta el día de hoy? Y cuando usted lo lee sigue siendo hoy. Porque muchas cosas usted piensa que posiblemente no han nacido de Dios. Y es posible que Dios está diciendo, hasta el día de hoy yo estoy vigente, ve y consulta conmigo para ver si lo que estás pensando no es necedad. Porque todo el que está al servicio de tus planes, por favor, porque todo el que está al servicio de tus planes, si tus sueños, tu enseñanza no me hubiera sostenido con alegría, yo habría muerto en mí. ¿Cómo? Ahora, ¿sabes lo que hay en el medio entre la enseñanza y el resultado? ¿Sabes lo que hay? No, la palabra no es, porque la palabra dice enseñanza, ya está antes. ¿Sabes lo que hay entre la enseñanza y tu resultado? Ahí está. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, yo habría muerto en mis sufrimientos. ¿Sabe lo que hay entre la enseñanza o la palabra que Dios te está mandando en esta mañana y el resultado que quieres ver? ¿Sabes cuál es? Tu creer. Así de sencillo. ¿Cuánto crees a lo que oíste hoy? Eso es lo que hay entre lo que Dios dijo y la manifestación de tu circunstancia.
Dice que si yo respondo y yo creo, evidentemente habría yo muerto en mi sufrimiento. Después dice, jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio... Léelo, por favor, léelo, abra tus labios. A ver, 1, 2 y 3. Porque por medio... ¿Sabe qué es lo que Dios está gritándonos en esta mañana? Por favor, no rechaces mis consejos, hijo. Porque quiero sacarte de ahí, de esa situación. Quiero llevarte al lugar que te he prometido. Pero yo necesito tu creer, tu confianza. Necesito que tus pensamientos estén basados en mis principios. ¿Quiere que le diga algo? Y se lo digo con mucho amor y cariño. Acaba de hablarnos Dios a través de esta boquita. ¿Quiere que le diga por qué tengo justificación de eso? ¿Sabe por qué? Porque yo no dije nada de mi propia experiencia. Yo le acabo de hablar lo que Dios ha dicho. Póngase de pie conmigo. Quiero darle gracias a Dios, a esa maravillosa y linda gente que siempre nos escucha en las redes sociales. Yo bendigo sus vidas y declaro que de la manera en que usted ha respondido a la salvación para no ir al infierno, usted ahora responde a los consejos de Dios para ver la manifestación de lo que Dios a usted le ha prometido. Gracias. Señor le bendice. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. ¿Qué le parece si le regalo unos 30 segundos? 30 segundos, reloj es medio minuto nada más, para que usted y yo podamos digerir. Saludos y muchas bendiciones. Si este mensaje ha sido de mucha bendición para tu vida, pedimos que por favor puedas compartirlo con todas tus amistades en las diferentes plataformas que tengas a tu disposición. Recuerda una cosa más, suscribirte y darle a la campanita con el fin de que cuando subimos contenido te pueda llegar de primera mano. Volvemos a la enseñanza. Chao.